Hablaremos de la acumulación de las visas en los consulados y embajadas de los Estados Unidos de América. Vamos a ver cómo ha cambiado esto a través de los diferentes meses que se han venido dando en la pospandemia y qué se espera respecto de esta acumulación después de la vacuna y después de todas las medidas que se van a dar después de noviembre 8 respecto de la entrada y de las flexibilizaciones de los ingresos de no inmigrantes y de inmigrantes a los Estados Unidos de América. Así que vamos a ver este informe detallado, qué significa el backlog o acumulación de visas de los consulados y embajadas, y vamos a ver un completo análisis de todos esos números que se han venido presentando. Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Así que vamos a hablar de la acumulación de las visas, la acumulación de todos estos procesos que tienen que ver con pues las embajadas y consulados alrededor del mundo. Y tiene directa relación, por supuesto, con el NVC, con el National Visa Center, que es exactamente esa agencia o parte de la agencia federal del Departamento de Estado para efectos de pues llevar a cabo la documentación, la revisión de los documentos cuando se trata de las visas de inmigrante. Así también se dedican también a pasar estos documentos ya aprobados a las embajadas y consulados para que finalmente la persona pueda obtener su visa de inmigrante. Pero ¿qué significa esa tan conocida ley de backlog o su definición legal? Es decir, backlog significa acumulación. De acuerdo a la ley federal, el término atraso o backlog significa con respecto a una solicitud de beneficios de inmigración. Es decir, ese término backlogs es muy conocido y se utiliza cuando hay acumulación respecto de beneficios migratorios. El periodo de tiempo de exceso se tiene como 180 días que dicha solicitud ha estado pendiente ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración. Pero ahora vamos a analizar qué sucede con ese COVID-19 y la acumulación. Pues todos sabemos que esta pandemia ha sido la partícipe de que haya una acumulación. Desde marzo del 2020, recordemos que la pandemia del COVID-19 ha afectado drásticamente la capacidad del Departamento de Estado para procesar las solicitudes de visas de inmigrante, tanto de familia como de empleo. Las embajadas y consulados de Estados Unidos están trabajando a pesar de ello para la reanudación, para que una vez más se despeje esta acumulación, este backlog, y que finalmente se reanuden los servicios de rutina ubicación por ubicación o post by post, como se dice, es decir, cada embajada y consulado, lo más rápido posible y de manera más segura. Es como encontramos que hay embajadas que procesan más rápidamente a un caso que otro. Hoy estuve en unas reuniones con algunos colegas de abogados de inmigración de aquí de Miami y disertábamos acerca de los diferentes casos que hemos tenido y por ejemplo en el caso de nuestra oficina hay algunas ocasiones en que varían los tiempos de procesamiento de una embajada a otra y que dentro de esa misma embajada hay también procesamientos diferentes para un caso que para otro, a pesar de que son de la misma categoría, o por ejemplo, si son IR1, todos dos tienen diferentes procesamientos. Es algo inentendible, pero puede ser que un caso tiene más complicación que otro, por ejemplo, ¿no? Hay una persona que expresaba, un abogado que expresaba que había un caso que se le había demorado básicamente casi 3 meses, es decir, nada. Así que son casos excepcionales. La pandemia entonces, como les expresaba, sigue afectando gravemente la cantidad de visas, es decir, eso fue una bola de nieve que se convirtió esto en las embajadas y consulados en el extranjero, por supuesto, para procesar estas visas de migrante. Las limitaciones entonces son lógicas, particulares, varían según las condiciones y restricciones de cada una de esas embajadas, dependiendo también de las restricciones locales de cada uno de esos países donde se encuentran las embajadas, pero también incluyen todas las restricciones que hay respecto de viajes, respecto de regulaciones de cuarentenas de los países específicos y las medidas tomadas en cada uno de esos países o regiones.
El 2 de febrero del 2021, por ejemplo, recordando un poco, el presidente Biden emitió una orden ejecutiva 14012 sobre el restablecimiento de la fe en el sistema legal de inmigración. Pero ¿cuáles son esos desafíos finalmente? Aunque siguen enfrentando estos obstáculos, esta pandemia, esta pospandemia, esta oleada que pues se viene en este instante de acumulación de casos, el Departamento de Estado sigue persistente, parece ser, según ellos expresan, en el mejoramiento de los sistemas, aunque en la realidad no sea así, pero ellos expresan que están mejorando todo lo que tiene que ver con la adaptación del proceso con el COVID-19 o la pospandemia. Está comprometido, dice ellos directamente, en resolver los atrasos de las visas de inmigrante lo más pronto posible y compartir de manera transparente el estado actual de cada una de esas operaciones de las visas en todo el mundo, sin dejar de estar dedicados a la seguridad personal. Es decir, al parecer no han abierto totalmente las operaciones cotidianas porque están, dicen ellos, protegiendo a los empleados, al personal y también a los solicitantes y a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces son varios factores que tienen que ver con todos estos aspectos que se llevan a cabo. Ahora, para ser documentalmente cualificado, aquí se me olvidó traducir ese pedacito, significa que el NVC ha aprobado al aplicante, la documentación del aplicante, todo lo que ha enviado el aplicante al NVC a través del portal que se denomina CEAC. Esto significa Documentarily Qualified o DQ o DQ, cuando ya el proceso suyo está documentalmente aprobado. Esto significa entonces que estas cifras que estamos viendo aquí tienen directa relación con el número de solicitantes de visas de inmigrantes cuyos casos están documentalmente completos en el NVC y listos para la entrevista al 30 de septiembre del 2021. Son 494.566. Abajo exactamente de este informe encontramos que estos mismos casos que estaban ya documentalmente completos en el NVC, listos para entrevista en julio 31 del 2021, eran 547.193 casos. Tenemos que casi que son como unos 50.000, casi unos 50.000 aproximadamente casos de diferencia. Es decir, se han hecho de julio a septiembre este tipo de casos. Si dividimos julio, casi agosto prácticamente, septiembre, octubre, bueno, hasta septiembre casi que serían como 2 meses aproximadamente, estaríamos hablando que como 25.000 visas aproximadamente. Entonces, cuando hablamos del número de solicitantes de visas de inmigrantes documentalmente completos programados para entrevistas a octubre del 2021, encontramos que son 25.675 procesos listos. Por su parte, el número de documentos o de visas de inmigrantes completamente documentalmente completas programados en agosto del 2021, para que ustedes observen una diferencia entre octubre del 2021 y agosto del 2021, encontramos que eran 33.306 versus 25.000, encontramos que eran aproximadamente como 8.000 de diferencia. Es decir, que ha ido bajando poco a poco, estamos viendo ciertas diferencias, así que pues esto es lo que dice el Departamento de Estado, que están tratando de implementar poco a poco. Y por supuesto, recordemos que hay una prioridad de 4 niveles. Ahora, ¿quiénes son elegibles? Las visas de inmigrante. Aquí vemos el cuadro también que expresa número de solicitantes de visas de inmigrante elegibles que aún están pendientes de la programación de una entrevista después de que se completó la programación de las citas de octubre del 2021. Repito, número de solicitantes de visas de inmigrantes elegibles que aún están pendientes de la programación de una entrevista después de que se completó la programación de la cita de octubre del 2021. A esta fecha de octubre del 2021 eran 468.891. El mismo tipo de casos en agosto del 2021, hace 2 meses aproximadamente, eran 513.887 visas de inmigrantes que estaban también
elegibles, pero que aún estaban pendientes. Es decir, que encontramos una diferencia aproximadamente de, yo diría que más o menos 30, 40, casi 40 y pico de mil de casos de diferencia. Ahora encontramos las entrevistas. ¿Qué es lo que sigue entonces? Hay una nota importante que les quiero expresar. En el año de calendario del 2019, en promedio fueron 60.866 solicitantes estaban pendientes de programar una entrevista cada mes. Estos datos son una instantánea en el tiempo proporcionada con fines informativos para que ustedes vean que se está hablando de supuestamente de temas transparentes por parte del Departamento de Estado. Esperamos que esto todo sea mucho más eficaz con los meses que vaya avanzando todo este tipo de descongestionamiento. Dado que estos números cambian, se expresa en el Departamento de Estado de forma regular a través del esfuerzo del Departamento de Estado continuo para reducir esta acumulación, quedarán obsoletos poco después de que se publiquen cada mes estos datos que acabamos de expresar. ¿Qué significa entonces documentalmente completos? Además, estos datos que estamos expresando aquí son específicos de los casos que han sido procesados por el NBC y se ha determinado que están documentalmente completos, como les expresaba, tanto desde el punto de vista de los documentos civiles como financieros. No refleja los casos de visas de inmigrantes que hayan sido transferidos a una embajada o consulado para una entrevista. Los casos que aún están en el USCIS para la aprobación de la petición o los casos que no se consideran documentalmente completos no están reflejados en este tipo de estadística. Recordatorio, los solicitantes deben estar lo más preparados posibles para su entrevista. Hay muchas personas que nos preguntan ¿cómo me preparo? Sencillamente repase toda la información que usted ha enviado, repase todos los documentos que usted ha enviado, tiene que llevar los originales bien organizados alfabéticamente, tiene que saberse exactamente todo lo que usted puso porque todo esto lo hizo usted bajo juramento, entonces bajo juramento de perjurio, así que estar completamente preparados no solamente acelera la entrevista, ustedes van a fluir en esa entrevista, sino que también ayudará al Departamento de Estado a través de su oficial consular a reducir más eficientemente las filas que hay en ese número de personas esperando las citas de la entrevista durante el proceso consular de la embajada. Importante información para que todos estén pendientes. ¿Cuál es esa acumulación? Recordemos, backlog. Aquí estamos aprendiendo términos técnicos. Si ustedes son inmigrantes, ustedes tienen que ducharse de todos estos temas. Tienen que saber exactamente cuáles son los tiempos de procesamiento, qué tipos de acumulamiento de procesos hay en este instante. Veíamos que hay un promedio aproximadamente de 50,000 en 2 meses de visas que se han ido descongestionando. La mayoría de ellas están enfocadas en las visas de inmigrantes, de familiares inmediatos, IR1, CR1. Estoy seguro, ya para terminar el pronóstico, que en noviembre, diciembre, ya obviamente estamos prácticamente culminando este año. En enero, febrero vamos a ver un panorama totalmente diferente. Vamos a ver un panorama distinto, puesto que ahora en noviembre, como les he expresado en varios de los videos, ustedes van a ver unos cambios radicales en todo lo que tiene que ver con el ingreso hacia los Estados Unidos y por consiguiente esto va a tener repercusión en las embajadas y vamos a empezar a ver, estoy seguro, descongestionamiento, aunque algunos oficiales del Departamento de Estado han expresado que no se verá un cambio hasta mediados del próximo año, pero tengo fe en que algo tiene que pasar porque hay presión hacia el Departamento de Estado de las organizaciones como AILA y otras organizaciones que se han unido para presionar al gobierno respecto de estos derechos migratorios que tiene que ver con la separación inclusive de familias que está tan de moda en este momento y que el gobierno tiene que cuidarse porque obviamente inclusive pueden haber demandas en contra de la inacción en ocasiones del gobierno respecto a este tipo de casos que ya muchos de ellos, como hemos observado, ya están documentarily qualified, DQ,
o documentalmente listos para ser ya llevados a una entrevista, pero no ha sido el caso. Así que si ustedes tienen casos de estos, recordemos que existen otros medios a través de los cuales ustedes pueden llevar a cabo un aceleramiento de esta conducta, de esta omisión del Estado, y quizás ustedes pueden entrar a una acción demandamos. Nosotros, por ejemplo, aquí en la oficina tenemos casos de esta índole, demandamos, y que pues obviamente tendrían una herramienta ustedes para poder llevar a cabo este tipo de procesos. Obviamente cuando hay un tiempo irracional en relación con la demora del procesamiento regular que debería tener su caso. Les habló su abogado de inmigración Luis Victoria, aquí desde Miami, Florida, en los Estados Unidos de América, siempre contigo para que esté listo de estructurarte con ese tan anhelado sueño americano que empieza contigo, empieza en tu mente, empieza con tu actitud. Voy a regalarles unas palabras claves que deben tener en cuenta ustedes siempre para llevar a cabo su proceso del sueño americano. Es un propósito, tienes que tener un propósito no solamente en tu vida, sino también un propósito para que tú tengas objetivos claros y que vayas cristalizándolos en tu vida. Dos, tienes que tener autoconfianza, se denomina self-confidence. En tu vida es muy importante mantener ese propósito, esa autoconfianza para que finalmente tengas estos objetivos claros en tu vida y que vayas teniendo claridad hacia el futuro. La otra palabra clave significa preparación. Si tú no estás preparado, si no estás estructurado, no vas a poder conseguir una claridad respecto de tu futuro. Y finalmente, una de las palabras que siempre debes tener en cuenta o tenemos en cuenta todos en nuestra vida para poder llegar al éxito en este proceso de inmigración, por ejemplo, es la perseverancia. Entonces, encontramos primero el propósito, la autoconfianza, encontramos la preparación y la perseverancia. Les dejo con estas palabras, tu abogado de inmigración Luis Victoria, con mucho aprecio. Gracias por estar suscrito a nuestro canal. Te invitamos que a quien todavía le falta esté suscrito a nuestro canal, suscríbete porque tenemos muy buena información aquí de contenido en nuestro canal. Dale click a la campanita para que te recuerde siempre cuando tenemos nuevos videos. Igualmente dale like a este video, por favor, porque se puede difundir más y pueden muchísimas personas beneficiarse de este material de contenido que puede ser importante no solamente para ti, sino también para tus amigos, tu familia, para quien lo pueda necesitar. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.